El proyecto Alganad tiene como objetivo determinar la abundancia y extensión de varias especies de macroalgas de la zona intermareal y además determinar el rango térmico que experimentan en esas horas cuando la marea está baja. ¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando junto con el grupo de geotecnologías aplicadas de la Escuela de Minas para cuantificar estas algas y determinar la temperatura de una manera más rápida y eficiente que lo que solemos hacer. Nosotros trabajamos en campo, entonces nos desplazamos un equipo de gente a realizar las mediciones in situ, etc. Con este grupo estamos desarrollando técnicas que nos permitan optimizar costes. Lo que intentamos es evitar los métodos manuales o convencionales de visita a lo que es la zona donde se encuentran las algas para ir actualizando la cartografía, apoyándonos en imágenes de satélite, concretamente en el programa Sentinel, y en imágenes capturadas desde vehículos aéreos no tripulados, bueno, los conocidos como drones. Bien, lo que intentamos es caracterizar las algas a través de la identificación de su huella espectral o de su paleta de colores, digamos así, específica, para a partir de ahí, utilizando algoritmos y técnicas de inteligencia artificial, pues detectar su evolución, ver cómo éstas se propagan o bien se reduce su presencia, se minora su presencia. ¿Por qué las macroalgas? Porque están en la base de la pirámide trófica y estamos viendo que varias especies de macroalgas importantes están desapareciendo en este contexto de cambio global. Entonces, cualquier fallo o cambio en la base de la pirámide puede afectar a los eslabones superiores y por eso es importante hacer un seguimiento de cómo están estas algas.